Impecable. Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos al quinto webinario del INPI 2020. En esta edición vamos a tener dos presentaciones, Mauricio Gonzuli y Karina López. Primero vamos con la de Mauricio, si ninguno tiene ninguna duda ni pregunta, que es sobre implementación de una formulación no lineal dinámica y consistente de vigas 3D aplicados a conductores de alta tensión. Mauricio, cuando estés preparado, cuando quieras. Perfecto. Bien, perfecto. En realidad las diapositivas están en inglés, la presentación claramente va a ser en español, pero esto es en el marco primero de un proyecto de ANI, un proyecto Violeta, al cargo de Gabriel Ucera, que ya hace unos años la facultad, desde el INFIA, viene investigando sobre ciertos eventos de vientos no sinópticos y extremos, que bueno, lo vamos igual a explicar y analizar en esta presentación brevemente. Y bueno, al parecer, en el periodo, digamos, entre 2000 y 2007 se identificaron más de 20 desconexiones en la línea por este fenómeno, por este tipo de solicitaciones, digamos, y de cargas, lo que impulsó a generar este proyecto. También, que no están acá, pero participan en realidad en los resultados Jorge Pérez, del IET, Bruno Bassano, bueno, y también Gabriel Ucera. Y bueno, la idea es, en principio, tratar de... bueno, vamos a trabajar diferentes temas. Mi idea era presentar al principio un poco cuál era, digamos, la metodología de la formulación corrotacional, que es una formulación en el área de elementos de vigas relativamente nueva, tiene apenas 20 años, que bueno, marcó, digamos, como un cambio abrupto y se empezó a implementar en varias áreas, y bueno, querer acercarlos, digamos, a ustedes un poco con cómo es la descripción, primero cinemática y después dinámica, después hacer un pequeño resumen de cómo se está modelando el viento, para después pasar a dos ejemplos, a tres. El primero de ellos es un ejemplo de validación, un benchmark que se llama, que digamos lo que se corre el problema con el software implementado y se coteja eso con una solución digamos, ya establecida y estudiada por otros autores, para poder validar el código. Y después, sí, se aplica ya a una línea de transmisión eléctrica, y a una torre de alta tensión, para pasar finalmente a las conclusiones. Bueno, como les comentaba, digamos, el porqué de este trabajo está orientado a esos eventos de desconexión que se identificaron en la línea Palmar-Montevideo, que fueron más de 20. Además, también han surgido daños, tanto a las personas como a estructuras por estos eventos, que, digamos, en la jerga comúnmente se llaman turbonadas, lo cual en realidad no es del todo correcto, porque justamente el principio, digamos, y el fenómeno es completamente diferente, pero capaz que alguno lo habrá escuchado. De hecho, en 2016 hubo un evento en San Carlos, que digamos, fue devastador y causó más de 20 heridos, sin pretender, digamos, ser morboso con esto, pero bueno, para tener también una dimensión de cuánto, digamos, puede... de lo peligroso y inminente, digamos, de este tipo de fenómenos, y bueno, ¿cómo? Bueno, como les decía, ilustrarlo brevemente, digamos, la formulación, y después la aplicación concreta. La formulación, en realidad, corrotacional, digamos, la forma en que opera es con la descomposición del movimiento en dos componentes. Una componente donde se considera rígido, y una componente deformable. Entonces, lo que vemos ahí son tres sistemas de referencia. El E1, E2, E3 es el sistema clásico. Después tenemos con el supraíndice 0, se indica la configuración indeformada.
Y después lo que se hace es, se aplica primero una componente rígida, que es, digamos, la barra gruesa gris, ¿tá? Para después superponerle una parte deformada, ¿sí? Las bases, digamos, con la letra T, indican la deformada, y si se fijan, son diferentes para cada nodo, porque cada uno puede, digamos, rotar con diferente magnitud. Bien. Entonces, en función de esto, se describen dos tipos de desplazamientos, ¿tá? Bueno, locales, ¿tá? Que permiten identificar al elemento deformado después de digamos, una vez hecha la configuración rígida, y los desplazamientos globales, que desde la configuración deformada, si se aplican esos desplazamientos, se obtienen directamente cuál va a ser la configuración final del elemento. ¿Por qué esta descomposición? La descripción local, digamos, del elemento es más sencilla y más simple, ¿tá? Para meterse, digamos, con las propiedades y cómo va a responder ese material. Ahora, cuando se generan grandes desplazamientos y rotaciones de estos elementos, ocurren otro tipo de fenómenos que están asociados a no linealidad geométrica, es decir, al movimiento rígido del sistema. Entonces, para mí va a ser fácil escribir cuáles son el vector de fuerzas internas al elemento y las matrices tangentes en la configuración local, y después voy a hacer un cambio de variables, digamos, a las coordenadas globales, que son las que realmente me interesan. ¿Sí? Bien, para eso se utiliza una matriz B, ¿tá? Que, bueno, como le decía, acá se tienen los diferenciales de los desplazamientos locales y los globales relacionados, que van a ser vitales. Y a partir de esto se puede, si uno conoce el vector de fuerzas internas en la configuración local, transformarlo a coordenadas globales, ¿tá? Lo que vemos acá es, el primer término, digamos, se corresponde con una rotación de la fuerza axial, y estas matrices están relacionadas con los momentos, ¿tá? Desarrollados al interior de la viga. Bien, operando y haciendo un razonamiento análogo, haciendo la derivada, digamos, de ese vector de fuerza interna respecto de los desplazamientos, eso resulta en las matrices tangentes, ¿sí? Ahora, algo innovador, bueno, del paper en el cual se basa este trabajo, que es un paper publicado en el 2014 por unos investigadores de la KTH, es la inclusión, digamos, de los términos dinámicos. Porque si bien la formulación había aparecido en años anteriores, no incorporaban estos términos. Y además, la consistencia de la obtención de estos términos en términos analíticos, ¿tá? Entonces, a diferencia, digamos, del caso anterior, primero, las fuerzas dinámicas van a ser las responsables de cambiar la energía cinética de ese elemento, ¿tá? Que, de nuevo, al derivar respecto, o sea, diferenciarla, digamos, lo que obtenemos, acá no se ve bien, son las diferentes matrices tangentes dinámicas. Esta M es la derivada, digamos, de la fuerza dinámica respecto de la aceleración, y es la matriz de masa consistentes. La C es lo que se llama una matriz giroscópica, ¿tá? Y la K vendría a ser la derivada del término dinámico respecto de los desplazamientos, como lo tengo acá, que se llama matriz centrífuga, ¿tá? Esas tres matrices hasta entonces no habían sido obtenidas, o sea, la matriz de masa se usaba en general una matriz de Timoshenko, que se corresponde con el desarrollo local, o sea, lineal, pero no incorporaban los términos no lineales geométricos, es decir, del cambio de configuración ese de la deformada a la indeformada. Lo novedoso, digamos, de este trabajo es, bueno, la implementación primero del paper referencia del 2014 a un código, y según el conocimiento del autor, digamos, hasta la fecha todavía los software comerciales no incorporan este tipo de formulaciones corrotacionales. Además, al principio se hablaba de que no era necesario considerar la matriz giroscópica de esta C y la matriz K, ¿tá? Para el desarrollo,
porque de hecho estas son no simétricas, lo que implica mayores costos computacionales. Y bueno, nosotros en realidad lo que estamos desarrollando e incorporando sería el cálculo de estas matrices por medio de paso complejo. No sé si están familiarizados un poco con la temática, pero permite calcular derivadas, ¿tá?, sin error de truncamiento. O sea, en vez de hacer la función en un punto siguiente menos en el punto sobre el incremento, si yo puedo expresar la función en términos complejos, puedo evaluarla en incrementarla, digamos, en la variable compleja, y eso dividido el incremento nomás ya me resulta la derivada, ¿tá? Entonces, bueno, lo innovador de este trabajo en realidad es, no hay publicaciones actuales que incorporen esta matriz K, ¿tá? Porque para el cálculo de C sí hay desarrollos analíticos, pero para K no. Bien. Bueno, después de toda esta, digamos, teoría, quería destacar un poco cuáles eran los principales atractivos de esta formulación. Y en principal se hace referencia a la versatilidad que tienen estas formulaciones, porque como yo estoy separando, digamos, la formulación local de, digamos, lo local de lo global, es decir, el movimiento rígido del movimiento deformable, puedo fácilmente incorporar diferentes tipos de elementos, ¿tá? Porque toda la parte, digamos, digamos, la transacción o el expresar las variables locales en función de globales tienen que ver con un movimiento rígido, que ahí no importa de qué tipo de elemento estoy hablando, de qué ley constitutiva quiero usar. Además, las no linealidades geométrica y material son desacopladas, ¿tá?, en el desarrollo. Entonces, esto hace más fácil la implementación y la identificación de estas no linealidades, ¿sí? Bien. Bueno, y como les comentaba, recientemente, en el 2016 y el 2018, se han encontrado estudios que implementan esta formulación, y bueno, en algunos estudios brasileños le aplicaban a boyas de descarga de petróleo, ¿tá?, para el modelado de esas tuberías, que son elementos que están sometidos a grandes desplazamientos, y otros estudios estaban asociados, por ejemplo, al modelo, digamos, de aspas, de aerogeneradores, también utilizando este tipo de elementos, y estudios en Turquía le aplicaron a, digamos, partes de mecanismos robóticos, ¿tá? Entonces, digamos, esto es un trabajo digamos, que es totalmente actual y reciente, y que, bueno, se están desarrollando, y, digamos, todavía el área de implementación y dónde se puede aplicar esto, digamos, es un mundo a explotar y a explorar. Bien. Bueno, respecto al viento. Para este trabajo, en realidad, nosotros consideramos un conductor, ¿tá? Digamos, entonces, lo que se va a suponer, primero, es que la componente fluctuante, ¿tá?, no tiene, digamos, se va a despreciar, ¿tá?, no se va a considerar. Que la fuerza de lift también es despreciable respecto al drag, ¿tá? Esto está vinculado, en principal medida, con digamos, la rigidez que tiene el cable en ese sentido, y el peso, ¿tá?, que en este caso se opondría al lift. Y bueno, y que el flujo, digamos, no presenta modificaciones en el sentido axial, ¿tá? Entonces, la fuerza sobre un elemento, ¿tá?, sería esto que está acá, un medio de ρ, la clásica, ¿no?, por el C sub D, que depende de Reynolds, por el diámetro, o sea, el diámetro por el E sería el área frontal por la velocidad media al cuadrado. Bien. Bueno, ahora paso, digamos, a mostrarles, si quieren, el ejemplo de validación, ¿tá?, del modelo, que es un pórtico, son 2 vigas, ¿tá?, de 10 metros cada una, donde se aplica una fuerza transversal, ¿tá?, en Z, o sea, saliente, digamos, al plano, que es una fuerza de este tipo, una fuerza tipo rampa. El objetivo, digamos, de la magnitud de la fuerza es que se produzcan desplazamientos del orden
de lo que, de las dimensiones de la estructura. Y las propiedades deben cumplir estas ciertas igualdades. En realidad es un ejemplo ilustrativo y en cierto sentido de juguete, entonces tampoco tiene mucho sentido hablar de dimensiones de esas propiedades, ¿sí? Pero, bueno, los resultados del modelo para 10 elementos por cada barra y un método numérico de HHT, y con un delta t de 0,25 segundos, son los siguientes. Esto, si uno lo contrasta con lo presentado, digamos, en el trabajo principal del paper, las gráficas, digamos, son idénticas. Y ahora quería mostrarles una animación del problema para que se viera los grandes desplazamientos. Ahí está. Esto es en escala real, no está exagerado. Entonces, bueno, se tienen, como se ven, digamos, desplazamientos del orden de magnitud de la estructura, y grandes rotaciones, y se observa que los resultados arrojados se corresponden con los esperados, por lo que nos permitiría, digamos, concluir que el modelo para este tipo de ejemplos y de casos está validado. Bien, bueno, después de toda esta parte teórica, vamos un poco al importante del trabajo, que es ya sí aplicado a una línea de alta tensión. Nosotros consideramos digamos, estábamos como preguntándonos cómo podíamos hacer y de dónde obtener resultados experimentales de este tipo de tormentas convectivas. Acá, en estas figuras, esto es una foto en Phoenix, Arizona. Lo que se observa es inestabilidad en la atmósfera, generalmente también asociada a tormentas. Lo que producen es como un chorro, una catarata descendente y divergente, que en estas zonas, en las zonas digamos, donde el flujo ya se desarrolló, se pueden generar velocidades de hasta 200 km por hora. ¿Y por qué decía hoy que no es correcto, digamos, como rotularla de turbonada? Porque justamente en este caso el sentido del flujo es descendente, cuando una turbonada no tiene por qué serlo, y divergente. Es como, digamos, si uno abría una canilla gigante en la atmósfera, ¿no? Algo así. Acá se dan unos ciertos retroflujos. Entonces, nosotros, junto con Agustín Telis, estuvimos investigando y ahondando un poco de dónde obtener estos resultados experimentales, y nos encontramos con que había un paper del 2017 de Stengel y otros, que publicaban en el norte de Alemania, que habían colocado anemómetros, que habían podido capturar el fenómeno. La dificultad de eso es que en realidad son fenómenos de pequeña escala espacial, y no respetan una cierta frecuencia temporal. Entonces es muy difícil, hay que tener muchos puntos de medición para poder capturarlos. En función de eso, digamos, presentaban unas gráficas de velocidades, y con la fórmula que yo les mostraba hoy del drag, lo que se calculó fue, bueno, en cada instante, este es el perfil, ¿no? Si se fijan, digamos, es un fenómeno que se da en menos de una hora, y en los primeros 30 minutos se obtienen velocidades muy grandes, y después va descendiendo lentamente hasta cero. Entonces, se modeló un cable al que se le aplicó. El cable tiene unos 400 metros de vano, una densidad parecida al aluminio. Y bueno, al que se le aplicó, digamos, una fuerza transversal, y se graficó lo que es el desplazamiento de ese cable en función del tiempo, del punto medio, que es estas gráficas que se ven acá. Disculpen que no me quedó, pero voy a buscar, hay una ilustración que capaz que puede ayudar un poco a entender bien
cómo es el modelado del cable. Porque capaz que no, quedó medio colgado eso. En realidad, digo, los elementos se componen de una cadena aisladora, ¿tá? A ver si acá lo tenemos. Acá está. Es una cadena aisladora, digamos, que tiene el objetivo justamente de aislar al sistema, son de materiales cerámicos, y bueno, la torre, digamos, en general puede llevar hasta 6 conductores, y digamos, el peligro inminente del fenómeno es que el punto de anclaje se puede mover, ¿tá? Hasta que en determinada medida, si el viento alcanza un valor muy grande, ese punto podría llegar a golpear a la torre, ¿sí? Y eso podría ser perjudicial porque, además de producir la salida del sistema, a veces sucede que queda soldado el cable de la torre, ¿tá? Entonces, ahora, ¿cómo estaba operando UTE con eso? Era cuando sucedía y se producía la salida del sistema, esperaban un determinado tiempo, sin mucho control. Si la línea volvía a su posición inicial, o sea, si no se producía la soldadura, al rato volvían a prender. Entonces, el cable modelado, en realidad lo que nosotros hicimos fue anclar, digamos, generar este modelo, ¿tá? Donde pusimos una fuerza transversal, según el perfil que les mostré, y lo que graficamos fue el desplazamiento en I del punto A y el desplazamiento en Z. ¿Sí? Bien. Esas son estas gráficas que se ven acá. Y la simulación, digamos, se construyó en 2 etapas. Primero, el peso propio, ¿tá? Y una vez que se estableció, digamos, un damping, o sea, un amortiguamiento, una vez estabilizado, se cargó el viento. Y lo que se observa es un desplazamiento, como se ve en la figura. Esto, bueno, evidencia, digamos, se mueve hasta 7 metros ese punto, entonces podría ser peligroso incluso para chocarse con otro cable. Y lo que se observa también es que el perfil, ¿no?, es muy similar al perfil de la tormenta, ¿tá? Eso lo vamos a analizar un poco después. Bien, además con Agustín, en ONSAS, también estuvimos trabajando sobre las torres de alta tensión, ¿tá? Que es esto que se ve acá. A diferencia de lo anterior, esto se modeló, digamos, con elementos de truss, ¿tá? O sea, elementos de barra, y le cargamos el mismo perfil que se ve ahí, ¿tá? Si se fijan, bueno, vemos, esto es el esfuerzo, ¿tá?, para cada uno de los elementos. Hay una parte de la torre que está en azul de barras, digamos, que están a compresión, ¿tá? Entonces, esto podría ser peligroso por el pandeo, ¿tá? Que pudiera ocurrir un pandeo localizado, por ejemplo, en estas barras, que son las más comprometidas ante este tipo de fenómenos. Y además, que la torre también genera desplazamientos. Y que esto está estipulado por norma, no puede superar determinado umbral. En este caso, creo que andábamos ahí cerca, ¿sí? Quería mostrarles una ilustración del mismo ejemplo, ¿tá? Bien. Lo que se hace es, se carga el peso, por eso van a ver que baja. Ahí en transparente lo que se ve es la torre indeformada, y esto está exagerado en un 300%. Entonces, bueno, para que tengan un poco de idea cómo es el campo de desplazamientos, y el movimiento que les hablaba del punto de anclaje, ¿tá? Además, esto podría ser peligroso también porque podría inducir una resonancia conjunta con el cable. Es decir, si el punto de anclaje se mueve a una frecuencia similar a la que el cable oscila, entonces podrían amplificarse esos movimientos y producir un movimiento aún mayor.
Lo que hizo AU fue graficar el factor de seguridad en función de la norma, para todo instante, y lo que vemos es que cuando aparece la tormenta, el factor cae súbitamente hasta alcanzar un valor de 1,8, cuando la norma lo que aconseja es que no sea menor a 1,5. Entonces, los márgenes, digamos, son muy justos, ¿sí? Bien. Bueno, conclusiones entonces. Se implementó también ha sido validar y de reducir grandes desplazamientos y grandes amplitudes con un número reducido de elementos. Se aplicó esta formulación a cables de alta tensión, pero, como les comentaba, también el campo de aplicación de ella es vasto, entonces podrían considerarse eventualmente otras áreas para aplicar la formulación. Y por último, lo que vemos es que hay el fenómeno que ocurre y que tenemos evidencia empírica de que es un problema a la hora de transmitir alta tensión, se ve claramente identificado en el movimiento, digamos, de los conductores y en los grandes desplazamientos que estos cables desarrollan durante este tipo de fenómenos, ¿sí? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta, duda o cuestionamiento? Fue todo muy rápido, pero bueno, no sé si quedó alguna duda. Por mi parte no. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. Bueno, entonces nada, Bueno, agradecer, Sí, digamos. yo tengo una pregunta. Dale, bien, apareció uno. Te está acoplando ahí. La verdad que está bien bueno esto. Toda la primera parte me superó lo de la matriz y todo eso, pero supongo que está bien igual. Eh, la pregunta era pues, si llegaron a algún resultado como a evaluar si con qué tipo de tormenta o algo ocurre que la cerámica pegue contra la torre. Bueno, eso, digamos, es un trabajo a futuro, o sea, y es uno de los principales también resultados de la tesis que estábamos guardando para intentar publicarlo también en una revista. Lo que nos parece es que, digamos, dado los movimientos que se genera en la torre, tenemos que desarrollar un modelo conjunto, o sea, hacer una simulación con esa tormenta, donde se representen tanto la torre como el cable, porque parecen no ser desacoplables. Además, habría que considerar también variaciones axiales digamos, a lo largo del cable, porque estamos hablando de 400 metros, que se puede generar ¿Entre torres? alguna... Sí, perdón. ¿Cómo? No, estaba pensando si 400 metros era mucho entre torres, pero no. Más o menos. Y ahí sí, poder evaluar bien en función de eso si digamos, el punto de anclaje, digamos, pudiera golpear. Por ahora, digamos, lo que sabemos es que el movimiento, eso, no son desacoplables y que son de gran amplitud, entonces que hay una potencialidad para poder explorar, digamos, eso. También nos interesaría analizar diferentes soluciones, que eso en realidad fue un trabajo que también hicimos con AUSA al principio, con otros elementos de barra, por lo cual no estaba de todo bien, pero, por ejemplo, considerar agregar masas al mismo cable para disminuir un poco las amplitudes de esos movimientos. Entonces, poder modelar también ese tipo de soluciones ante esta tormenta. No sé si eso responde un poco a la pregunta. Sí. Y por ejemplo, si en la punta de la torre tenés una parte vertical y después el cerámico, sí, entonces hay capas que tenés más movimiento.
sin que pegue contra la cercha esa, digamos. Si vos tenés, Sí. si fuese horizontal, ahí ya, cuando gira 90 grados ya pega. Pero si tenés el agarre de arriba, no sé, Claro, digo, pienso es ahora 90 en el grados aire, más. ¿no? Sí, esa es una de los... Hay que ver también el tema estructural, digamos, de la torre. Y creo que es muy importante poder garantizar que la aisladora, digamos, logre disminuir el voltaje. El punto de anclaje no sé si es tan simple, digamos. O sea, como la conexión a la cercha tiene determinada construcción que busca garantizar que ahí haya voltaje nulo. Que no sé si se podría hacer, digamos, con eso en una extensión. ¿Entiendes? Pero sí, esa es una de las posibles soluciones, modificar la geometría de la torre. Está bueno, bueno. Bueno, ¿algo más? Yo tenía una pregunta, me acordé. Tenía una y no me estaba acordando cuál era. Dale. Vos nombraste al principio que le habían hecho el estudio para una línea en particular que era entre Montevideo y Palmar, Montevideo. Ahí va. Claro. Ese es porque era en el que había, no sé, mayor incidencia, o sea, mayor índice de daños, o fue ese caso de estudio porque ustedes lo decidieron tomar. Claro, bueno, es bien oportuna la pregunta en realidad porque capaz que no se entendió bien, pero lo que estamos modelando acá es el estudio ese de los alemanes. La línea Palmar-Montevideo, que es digamos, una aplicación a atacar claramente, primero, es una de las principales líneas, entonces es de vital importancia, digamos, que permanezca activa. ¿Tá? Además, según lo que tengo entendido, lo que pasó con esa línea fue que compraron unas torres, creo que hace unos cuantos años, y el constructor, al parecer, trajeron unas normas de afuera y que no se cumplían todos los estándares. Entonces, ¿qué pasó? Después que identificaron el problema, cambiaron la geometría de las torres, pero como estos eventos, al parecer, son digamos, más frecuentes y más extremos en la zona por condiciones climáticas, hacen a la línea vulnerable. Y según lo que tengo entendido también, esas geometrías de las torres específicas de esa línea también afectaban y hacían que el fenómeno se diera más fácilmente. Entonces, por eso es que la línea Palmar-Montevideo, digamos, es como el objetivo a tratar de atacar y modelar. Bien, impecable. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, felicitaciones. Muchas gracias por la presentación. Gracias a todos. Y bueno, le damos paso a Karina ahora. Si te animás, Mauricio, a dejar de compartir la pantalla ahí. Vale. Bueno, arranco yo. Listo. Espera que te presento. Bueno, la presentación de Karina es de un proyecto piloto para un centro regional de logística y optimización de madera en la península Gaspé, ¿está bien pronunciado? Sí. En Canadá. Y le damos comienzo ahora. Bueno, voy a empezar a compartir. Bueno, arranco. Mi nombre es Karina López, no sé si todos me conocen, yo soy ayudante del Departamento de Producción Industrial y actualmente estoy cursando una maestría en Investigación de Operaciones del INCO y vengo a contarles acerca de un proyecto titulado Proyecto Piloto para un Centro Regional de Logística y Optimización de la Madera, que se llevó a cabo en Quebec, Canadá, en la Universidad Laval. Y bueno, todavía seguimos trabajando en él y avanzando ahora desde acá, pero bueno. Mi idea es comentarles al principio sobre una introducción acerca de lo que es la industria forestal en Canadá y su importancia.
Luego comentarles sobre los objetivos específicos de este proyecto, acerca de los bosques y los clientes que se consideraron, así como los tipos y las calidades de la madera que fueron tenidas en cuenta, los diferentes escenarios que se estudiaron y acerca de una herramienta que usan mucho el equipo de forestal de allá de la universidad, que se llama Logilab, los resultados que obtuvimos y los esquemas que logramos hacer con Logilab y las conclusiones finales. Bueno, para comenzar, Canadá, no sé si saben, pero es un país que tiene muy desarrollada la parte forestal. El 42% de sus tierras está cubierta por bosques, y es el segundo mayor exportador de productos forestales en el mundo. Los bosques, el 94% son bosques públicos, es decir, que están gestionados por el gobierno. En particular están gestionados por el Ministerio Forestal, que lo que hace es asignar a determinadas empresas y permitir que se talen árboles de esos bosques públicos, y a su vez les exigen determinadas cuestiones, como por ejemplo asegurar de que sean actividades sostenibles y rentables, y bueno, y otras obligaciones para poder hacer uso de esos bosques públicos. La mayoría de esas empresas, de las empresas en general que están en uso de esos bosques públicos, versus un 6% más o menos que adquieren los bosques y los trabajan como privados, digamos. Para que tengan una idea, acá incluí un mapa para mostrar las diferentes ciudades donde se desarrolla la actividad forestal. Por ejemplo, al oeste está British Columbia, que es bastante conocida, y después en el este está Ontario, Quebec, que era donde yo estaba, y Nueva Escocia, que también está bastante desarrollada la industria forestal ahí. En particular, nuestro proyecto se desarrolló en esta parte, a ver mi puntero ahí, en esta parte que es la península Gaspé, que, bueno, ahora les voy a contar un poquito más acerca de eso. Bueno, la motivación del proyecto en sí surgió porque el Ministerio Forestal empezó a darse cuenta de un problema que estaba pasando, que era que en toda la península no se estaban haciendo uso de los bosques que son públicos, ya que no había interés por parte de las empresas de adquirir bosques ahí, o sea, hacer uso de esos bosques públicos. Y la razón era que en esos bosques existen diferentes tipos de madera, no hay madera de un solo tipo. Entonces, para las empresas que ya estaban especializadas en procesar determinado tipo de madera, no les era rentable talar en esos bosques porque iban a poder sacar un muy bajo porcentaje de madera que era útil para ellos. Entonces preferían adquirir otro tipo de bosques que estaban localizados en otra región, que capaz que tenía un porcentaje más alto de madera que era útil. Entonces, lo que plantearon fue analizar la viabilidad de colocar un almacén intermedio en la península que permitiera la clasificación de la madera. Entonces, la madera llegaba toda mezclada al almacén, y luego se clasificaba, y en base a la demanda de cada tipo de cliente, se distribuía. Entonces, ellos lo que querían era analizar si este almacén intermedio era viable, en particular en términos de los costos logísticos asociados a ese proceso, y la asignación de los recursos para ver si se daba de forma más eficiente, o sea, esta asignación de la madera, ¿no? Entonces, para esto, lo que hicimos fue analizar diferentes casos de estudio, donde se estudió esta viabilidad y eficiencia,
con una herramienta que se llama Logilab, que la desarrollaron los mismos investigadores de ahí de la universidad a donde fui. Entonces, en cuanto a los bosques y los clientes, bueno, como les comenté, la península está al este de Quebec, y los bosques son principalmente de madera abedul, álamo, maple y madera blanda. Después les voy a explicar un poquito más cada una de ellas. Los volúmenes de madera que iban a ser suministrados era a través de 3 MUs, que las MUs en realidad lo que es el universo de bosques que hay en la región, en la península, está dividido en 3, y bueno, y cada uno tiene límites especificados, y cada uno tiene un volumen propio de madera asociado. Entonces todos los bosques que había se dividían en 3, que eran esos 3. En cuanto a los volúmenes totales que iban a ser suministrados en toda la red, eran aproximadamente entre 150 y 200.000 metros cúbicos anuales, y los clientes o aquellas empresas que iban a hacer uso de la madera eran aproximadamente 14, y eran todas empresas de la región. Por ejemplo, habían muchos que eran aserraderos, otros que eran plantas de celulosa, y una sola que tenía una planta de bioenergía. Acá incluí una imagen para que se dieran un poco más de idea de lo que era la MU en la imagen 2, o UAC también en francés, que bueno, como les comentaba, o sea, la superficie total de todos los bosques que están en la región la dividían en 3, y cada uno tenía un volumen asociado. Y por otro lado, en la imagen 3 incluí la localización exacta en el mapa del almacén, que sería el punto rojo, y los 14 clientes, que son los puntos celestes. Bueno, en cuanto a los tipos y las calidades de madera que fueron consideradas para este estudio, estaba la madera blanda. O sea, en general la madera se divide en 2, lo que es madera blanda y lo que es madera dura. En cuanto a la madera blanda, se usa principalmente para materiales de construcción, y por otro lado, la madera dura, clasificamos el álamo, el abedul blanco y amarillo, que también se utiliza, por ejemplo, para hacer muebles y carpintería, y después el maple, que es una madera que está muy disponible, ampliamente disponible en Canadá, y bastante famosa, que se utiliza más bien para los pisos. Y después teníamos otra categoría que era otras maderas duras, que no era ninguna de las 3 anteriores, pero que entraba dentro de ese grupo general. Los volúmenes de estas eran muchos menores a todos los demás. Bueno, en cuanto a las calidades, o sea, estos eran los tipos de madera con los que trabajamos, y estos tipos de madera tenían determinadas calidades, como por ejemplo los tablones, que es madera de buena calidad, es la imagen inferior derecha, que se utiliza para construcción con fines estructurales. La chapa, que es la superior izquierda, que son láminas de madera que se pegan y se utilizan, por ejemplo, en los pisos. La pulpa, que bueno, es madera de baja calidad en general, que lo que se hace es transformar en pulpa para luego hacer papel. Y las ramas, que era todo lo que no era las demás categorías, era rama que se utilizaba en las plantas de biomasa. Y después teníamos otras categorías, que sería F1, F2, F3 y F4, que eran maderas similares a la chapa, pero de menor calidad. Por ejemplo, F1, F2 son chapas que no son del todo horizontales, entonces no pueden ser utilizadas para los pisos, y se les da otros usos.
En el caso de F3, aparte de no ser horizontales, tienen desperfectos visuales. Entonces, por ejemplo, se lo utiliza para hacer pallets. Y bueno, F4 ya, o sea, es una madera de muy baja calidad que en general se utiliza para productos así de bajo valor. Entonces, estos fueron todos los tipos de madera y las calidades que fueron tomadas en cuenta en el modelo. Y lo que se hizo fue confeccionar una lista de diferentes escenarios donde se fueron variando características y viendo el impacto que estas variaciones tenían sobre el beneficio total, que era esa viabilidad que queríamos estudiar nosotros. Y bueno, el beneficio en realidad no era un beneficio neto, un beneficio total, sino que era la diferencia entre el ingreso que se percibía por la venta de esa madera menos los costos logísticos y los costos de clasificación, que eran los dos costos que nosotros estábamos considerando. Entonces, algunos escenarios, por ejemplo, en cuanto a los bosques, algunos escenarios los corrimos considerando de que el universo de bosques estaba dividido en 3, como les contaba al principio, y otros escenarios los corrimos considerando que estaba dividido en 800. Y para esas 800 partes que componían los bosques teníamos asociado un volumen específico por tipo de madera para cada uno. Esto lo que permitía era un mayor nivel de detalle, que sea más acertado el cálculo del costo logístico y demás. Después, en cuanto a la utilización del almacén, hicimos algunas corridas considerando que todo el volumen iba a ser suministrado desde los bosques directo a los clientes. Otro escenario era que el volumen necesariamente, obligatoriamente tenía que pasar por el almacén, y después había uno que era optimizado, que el modelo decía cuándo era óptimo o no el pasar por el almacén. Luego, en cuanto a las actividades, esto en realidad al principio solo incluimos la actividad de transporte, pero en realidad todos los escenarios que consideramos al final, todos contaban la actividad de transporte y la de clasificación. Que esa actividad de clasificación en realidad el objetivo era hacerla en este almacén intermedio porque el costo por volumen era mucho menor. Pero poder hacerse se podía hacer en el bosque, pero a un costo muchísimo más alto. Igualmente esas dos cuestiones se agregaron al modelo, y el modelo determinaba dónde era óptimo o no realizar la actividad. En cuanto a los tipos de transporte, se probaron 3 opciones diferentes, con un camión estándar de 4 ejes, que es el que más se usa, porque puede andar por todas las rutas canadienses, y después otras 2 opciones fueron el camión sobredimensionado de 105 toneladas, que principalmente se usa para aquellas recolecciones que se hacen en el bosque, dada su capacidad, que no es rentable para llevar madera desde el almacén a los clientes, y luego para ir sí a los clientes se utilizaba uno de 4 ejes estándar, y la última opción era el mismo camión sobredimensionado, más otro tipo de camión que es como el estándar, pero más avanzado, que es el B-Train, que iba desde el almacén hacia los clientes. Y bueno, y después, en cuanto a la demanda de cada cliente, ese fue un dato que en un principio no contábamos, que nos tenía que brindar el Ministerio Forestal, y que todavía no lo tenían. Entonces lo que tuvimos que hacer fue estimarlo, y lo que se supuso fue, en un principio, que la demanda de todos los clientes iba a ser uniforme, es decir, nosotros teníamos identificados los clientes que iban a solicitar cada tipo de madera, y teníamos identificado el volumen total que se podía suministrar.
entonces se daba desde la división entre el volumen total dividido la cantidad de clientes. Y la otra opción que corrimos fue que la demanda fuera proporcional a la capacidad de cada industria. Bien, ahora les quiero contar un poco acerca de esta herramienta que es bastante útil para correr así modelos de optimización de procesos forestales. Este es un software web que es libre, que fue desarrollado por el equipo FORAC, que es el equipo de la Universidad Laval de Forestación. Y es una herramienta que lo que posibilita es la toma de decisiones a través del modelado y de la optimización. Entonces, dependiendo del tipo de análisis que se quiera hacer, la herramienta puede o bien maximizar el beneficio total o bien minimizar el costo de la cadena. Y el objetivo y en sí la salida de la herramienta es un plan operativo óptimo. Y esto se logra con determinada configuración de la cadena, satisfaciendo la demanda y respetando ciertas restricciones, por ejemplo, de transporte, de flujo, de producción, almacenamiento y demás. Entonces, el proceso en sí para utilizar la herramienta, lo que se hace es, en un principio se esboza la red de suministros, la red forestal, y las diferentes unidades o plantas, en base a los datos que se tiene. En nuestro caso, esas plantas eran los bosques, el almacén y los clientes. Luego se define la ubicación en el mapa de estos elementos de la red, es decir, de estas plantas, y se definen las entradas y las salidas de cada uno de ellos. Luego se establecen los posibles flujos que se pueden dar dentro de la red, y las distancias y los costos asociados a esos flujos. Y finalmente lo que ingresas es la demanda, el pronóstico de la demanda. Y a partir de esto, lo que hace Logilab es realizar la optimización de los flujos y brindarte el resultado, que es el plan de producción y de transporte en el horizonte, en el marco temporal que hayas considerado. Para cada nodo establece el volumen a ser fabricado y los procesos que se van a llevar a cabo. Y por ejemplo, para un producto dado también se puede obtener el volumen que se va a transportar de un nodo a otro de la red. El modelo que está por detrás de esta herramienta es este modelo de optimización que ven acá, que si se fijan en la imagen derecha, perdón, lo que busca es maximizar el beneficio, ¿no? La función objetivo lo que está haciendo es maximizar lo que es los ingresos determinados por el precio por la cantidad de producto a ser vendido, menos los costos que pueden ser o bien costos de transporte o costos asociados a las actividades, que en nuestro caso era la actividad de clasificación. Y en cuanto a las restricciones del modelo, impone la restricción 2, que es una restricción de conservación de flujo, la tercera en donde se satisface la demanda, es decir, los productos a ser transportados va a ser menor o igual a la demanda del cliente. La cuarta, que es una restricción de capacidad de cada unidad. La quinta y sexta, que establece un mínimo y un máximo, si es que existe, en la cantidad de productos a ser transportados. Y por último, la última establece la no negatividad y continuidad de las variables. Entonces, esta es la herramienta que utilizamos, y lo que hicimos fue correr 7 escenarios. Esos fueron los principales, corrimos un montón, pero los que nos quedamos fueron 7, y analizar el impacto que esto tenía en el beneficio total. Nuestro escenario base era el escenario de considerar que no se iba a utilizar
el almacén, y que el envío de madera iba a ser directo desde los bosques hacia las empresas que iban a procesarlos. A partir de ese escenario base, corrimos otro que era el que se utilizaba al 100%, y esto nos dio un 29%, el impacto sobre el beneficio era un 29%, se perdía de ganar un 29% sobre el total. Entonces, en el caso 3, lo que se hizo fue permitir que el modelo decidiera en qué momentos era útil utilizar el almacén, en qué momento no, y el beneficio creció en un 0,11%. En el caso del escenario 4 y 5, lo que se probó era lo que les comentaba antes del medio de transporte, que en un caso, cuando se utilizaba el camión de 4 ejes, era beneficioso, en el caso 5 no lo era, versus nuestro escenario base, ¿no? En el caso 6, lo que se trató de estudiar era la incidencia en el nivel de detalle de las management units, esas MUs que les contaba al principio, de comparar cuando se consideraron 3 versus cuando se consideraron 800. Y cuando se consideraban 3, aumentaba el beneficio en un 2%. Y en el caso del escenario 7, lo que se vio fue la diferencia o el impacto que tiene la estimación de la demanda entre todos los demás escenarios que habían sido considerados con demanda uniforme, versus el escenario 7, que era la demanda proporcional a la capacidad. Esto era otra cosa que les quería mostrar acerca de las representaciones que permite hacer Logilab y que a veces posibilita, o para personas que no están interiorizadas con el programa en sí, posibilita la toma de decisiones. Por ejemplo, en la imagen 6 lo que se ve es la red que construimos en nuestro caso para el escenario 6, que contaba con 3 bosques, el almacén y los clientes, y las aristas o flechas, en este caso, representan, o sea, el grosor de las aristas representan el flujo que se daba entre los diferentes nodos, ¿no? Y en el caso de la imagen 7, se visualiza lo mismo, pero geográficamente, y bueno, da idea un poco más del tema de distancias y costos logísticos. Y bueno, en cuanto a las conclusiones, es un poco contarles lo que les decía más o menos cuando vimos los resultados. En el caso de si es viable o no, o sea, esto igual es un trabajo que seguimos haciéndolo, ¿no? No podemos dar una decisión final, pero a priori incluir el almacén intermedio permitiría una reducción en los costos de transporte y clasificación, si se deja que el modelo decida cuándo es óptimo y cuándo no utilizar dicho almacén. Luego se consigue una reducción de los costos logísticos si se utiliza el camión sobredimensionado y el estándar de 4 ejes. La inclusión del B-Train no reduciría los costos logísticos para los volúmenes que manejamos nosotros y los tipos de madera que manejamos. Después la importancia de tener los datos reales de la demanda, porque tiene un fuerte impacto sobre el beneficio total considerado. Y bueno, análisis que se van a hacer a futuro, poder incluir 2 actividades más, que son la reducción del peso de la madera a través del secado en el almacén, y que permita una reducción de los costos logísticos, o no, y el mejoramiento de la calidad a través de realizar determinadas actividades de valor dentro del almacén, que te permita, por ejemplo, pasar de una calidad F3, por ejemplo, a una F2, siendo que, por ejemplo, sabes de que va a haber demanda del F2, ¿no?
Bueno, ¿preguntas? Bueno, gracias Karina por la presentación. Claudio se fue a clase, me parece. Bueno, muy buena presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo tenía una pequeña pregunta. El software entiendo que lo conociste ahora en la estancia en Canadá, ¿no? Sí, yo no lo conocía y bueno, aprendí a usarlo, a experimentar todo con él allá, estando allá. Y es un software libre y tenés planes de seguir usándolo en proyectos acá, ¿o? Sí, mi idea es poder ver a ver si lo podemos mezclar con lo que es mi tesis de maestría, que también está relacionada con el sector forestal. Hay que ver a ver si es 100% aplicable, porque, o sea, hay algunas actividades o cuestiones que son propias de la industria de allá que acá capaz que no se dan tanto, pero bueno, sí. O sea, mi intención es hacerlo. Yo tenía una pregunta, en realidad era medio vinculada a lo que preguntó Fede. O sea, ¿ese software se usa actualmente acá o no está muy difundido el uso en el Uruguay, digamos? Sí, no está difundido el uso, o sea, en general no se conoce. Yo, o sea, estando acá, que estuve investigando bastante acerca para la maestría en sí, sin haberme ido allá, no lo conocía, y lo conocí, bueno, después cuando me propusieron hacer el proyecto. Y esto es parte de tu maestría, este proyecto que presentaste, lo que nos Sí, presentó. este proyecto es, o sea, me va a permitir obtener créditos para la parte digamos, de las materias. O sea, no se relaciona O sea, con mi tesis se en te acredita, particular. pero no forma parte de la tesis. No. ¿Y vos vas a seguir trabajando en vinculación con la gente de Canadá en este proyecto? Ahora que estás acá. Por ahora sí, hasta que lo terminemos. Ahí va. ¿Y se va a implementar? Todavía no está decidido. No, o sea, tienen un lugar físico para eso, pero están en veremos en cuestión de ver cuál va a ser la inversión que se va a necesitar y demás, y en qué plazo. Bien. Bueno, está re bueno el trabajo. Los dos trabajos están muy buenos. Gracias. Tanto el de Mauricio como el de Karina. La verdad, muy interesantes. Karina, ¿y Muchas cuánto gracias más te por presentar. estaría faltando? Bueno, no sé en tiempo, pero en realidad es encontrar los datos para esas dos actividades adicionales que queremos agregar y bueno, seguir escribiendo un poco más, no sé. La idea de ellos era presentar un paper con este trabajo, pero no sé si nos dará el tiempo, no sé. Por ahora es incluir esas dos actividades en el modelo, poder obtener todos los datos para incluirlas y terminar de analizar esos resultados e incluirlos en el informe. De mi parte, en realidad lo que se espera como salida sería la presentación del informe con este trabajo, ¿no? Ahí sería mi final. Bueno, no sé si hay más preguntas. Bueno, Nada más. muy bien, entonces agradecemos a los presentadores otra vez y cerramos el quinto seminario por aquí. Hasta luego, gracias. Bueno, gracias. Chau, chau. Muy bueno, felicitaciones. Chao. Chau, chau. Hasta luego.